Vamos a hablar sobre derivadas. Bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, es el tema principal del curso, ¿verdad? Entonces, el chiste, bueno, es que tengamos una función, así una f de x. Ya no pinta. Vamos a cambiarle un poco el color. F de x. Y, bueno, o sea, tengo una función así. Y tengo por acá un punto dentro de la función, ¿no? Digamos aquí un a. Lo que quiero es calcular la recta tangente a la curva por este punto. Lo que quiero es calcular la recta que solo toca la curva en este punto. Que solo la toca en ese punto, al menos pues por aquí cerquita, ¿no? Porque a lo mejor la curva pues podría de aquí avanzar para arriba y volverla a cruzar, ¿no? Pero digamos que aquí pues la pase rozando, ¿no? Quiero encontrar la ecuación de esa curva. Entonces la pregunta es, pues, ¿cómo se le hace? ¿Cómo le hizo Newton? ¿Cómo le hizo Leibniz para encontrar esta ecuación? O sea, el chiste es tratar de ponernos un poco en sus zapatos, ¿no? De cómo llegaron a encontrar esta tangente. Y bueno, las razones pueden ser varias, ¿no? Como si aquí estamos evaluando la distancia recorrida respecto al tiempo. Lo que me va a dar esta tangente pues va a ser la velocidad instantánea en este tiempo, ¿no? Bueno, esa es una de las interpretaciones, pero bueno, ya platicamos un poco después de eso. El chiste es encontrar esta recta tangente. Bueno, pues lo primero que se dieron cuenta, bueno, es que así de pronto pues como que no se ve cómo encontrarla, ¿no? Bueno, aquí el punto pues lo vamos a representar así, ¿no? Es A en X y F de A en Y. Entonces lo que se hace, bueno, lo que hicieron es buscar aquí otro punto, un punto acá X. Tiene acá su propio punto que voy a poner como Q, X, F de X. Y pues ahí sí puedo calcular la recta que pasa por ambos, ¿verdad? Bueno, la pendiente de esa recta. ¿Cómo encuentro la pendiente de esa recta? Bueno, para encontrar la ecuación de la recta, primero pues hay que encontrar la pendiente de la recta. Entonces tenemos ecuación de la recta. O sea, si tenemos la pendiente, ¿qué es la pendiente? Pues es agarrar dos puntos, dividir la diferencia entre las coordenadas y, dividir la diferencia de las coordenadas y entre la diferencia de las coordenadas x, y eso es lo que me va a dar la pendiente. Agarrándome cualquier punto, la ecuación de la recta podríamos verla como algo así. Si me tomo, bueno, si sé que pasa por un punto x1, y1, y voy a ponerle otro punto xy, esto de acá arriba representa esta diferencia, y entre y1, y este de acá representa la otra, x menos x1. Eso debe ser igual a la pendiente. Y aquí pues la ecuación de la recta que pasa por el punto y1, x1, y1, y tiene pendiente m, pues es esta, ¿verdad? Esta es la ecuación de la recta. Mejor deberíamos de ponerle ecuación de la recta que pasa por el punto x1, y1, y con pendiente m. Nos quedaría, bueno, es esa la ecuación de la recta. Aquí pues ya tenemos un punto, ¿verdad? Que es el punto P.
a f de a. Eso vendría siendo pues el x1, y1. Lo que nos falta es encontrar la m. ¿Cómo le vamos a hacer para encontrar la m? Entonces, si quiero encontrar la recta la pendiente de entre dos puntos, pues hay que dividir pues este cacho de aquí, ¿verdad? Que es la diferencia de las coordenadas y, o sea, f de x menos f de a entre x, ¿verdad? Menos a. Con eso encuentro la pendiente en dos puntos. La pendiente de una recta que pasa por dos puntos de la curva. Luego, pues bueno, no es eso lo que queríamos. Queríamos que solo fuera tangente a la a. Entonces lo que se hace, pues es ir recorriendo la x para que alcance a la a. Si vamos recorriendo la x para que alcance a la a, este punto pues se va a ir moviendo dentro de la función hasta que alcanza el punto a f de a. Entonces en el límite, ¿verdad? Cuando este punto, en el límite cuando x tiende a a, al hacer esta cuenta f de x menos f de a entre x menos a, me da la ecuación de la recta tangente. O sea, lo que estoy diciendo es que la recta tangente a la curva y es igual a f de x en el punto a f de a es la recta que pasa por P y tiene pendiente la pendiente normalmente la llamamos m y pues va a ser el límite, ¿verdad? Como dije, cuando x tiende a a del cociente de este entre este, ¿verdad? De f de x menos f de a entre x menos a. Ok. Y bueno, a ese límite pues se le llama también derivada. Entonces, bueno, la siguiente definición es la siguiente. Llamamos derivada de f en a al límite, ¿verdad? Llevamos derivada de f en a justamente a ese límite y lo denotamos así usando la notación de Newton o una notación inspirada en la de Newton, porque Newton le ponía un puntito aquí arriba, nosotros le ponemos un apóstrofe, ¿verdad? Y le llamamos prima, ¿verdad? F' de a es igual a, pues justamente a este límite, ¿verdad? Límite cuando x tiende a a de f de x menos f de a entre x menos a. Si el límite existe, ¿verdad? Si no existe, pues no tiene derivada, ¿no? Entonces, a este límite que me permite calcular la pendiente de la recta tangente, es a lo que yo le llamo derivada. Derivada, ¿verdad? Entonces, bueno, si hay algo que debemos aprender o que se debe de aprender en este curso es que las derivadas se inventan justamente para calcular la pendiente de una recta tangente a la curva. Ese es su único objetivo, al menos en principio. Ya después pues ya se ven más cosas, ¿verdad? Pero su objetivo en principio es calcular esa recta tangente, la pendiente de esa recta tangente. Ya lo demás pues ya se le fue encontrando, ¿no? Más usos a eso, pero
La derivada es justamente para eso. Por definición es justo la pendiente de esa recta tangente, ¿no? Y bueno, podemos hacer, un truco. Bueno, si X lo escribimos como A más H, entonces mejor habría como que dividir un poco. Bueno, si X es igual a más H, entonces H pues es igual a X menos A. Y H tiende a 0, si X tiende a A, ¿verdad? O sea, H pues va a ser la diferencia de X menos A. Si X tiende a A, si X tiende a A, pues al sustituir A menos A, pues H tiende a 0, ¿no? Entonces, pues hacemos lo que habíamos dicho alguna vez de hacer un cambio de variable en el límite, ¿no? Entonces, la derivada también la podemos poner así. F' de A es igual al límite cuando H tiende a 0. ¿De quién? De f de x, que es A más H, menos f de A. Bueno, ese se queda igual. Entre, pues, x menos A, ahora se llama H. Esa es la forma más común, ¿no? Bueno, si el límite existe, ¿no? Entonces esto pues vale H, ¿no? Digamos, esa es la forma más común para ver las derivadas, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Que dice lo siguiente. Ejemplo. Encontrar la ecuación de la recta tangente. Aquí en la parábola. Y igual a x cuadrada. En el punto P, que es el 1, 1. Entonces, pues hay que ver, ¿no? Aquí la A, ¿quién viene siendo? Pues viene siendo pues el valor de la X, ¿no? Aquí A es igual a 1. Y lo que hay que encontrar pues es primero esta pendiente, que es la derivada. O sea, primero hay que calcular la derivada, ¿no? Entonces calculamos la derivada. Ahorita no tenemos otro método más que la definición, ¿verdad? Ya sea esta o esta. Vamos a usar la primera. Da lo mismo. Entonces calculamos la derivada, ¿no? Entonces f' de 1 va a ser igual al límite cuando x tiende a 1. ¿De quién? De f de x. O sea, x cuadrada menos f de a. Como a vale 1, pues es 1 al cuadrado, que es 1, entre x menos a, que vale 1. Ok, vamos sustituyendo. A lo mejor aquí convendría pues poner esto, ¿no? Que f de x es igual a x cuadrada, f de a, o sea, es f de 1, es igual a 1. Entonces, bueno, si sustituimos, pues nos va a dar 0. Prácticamente en todos estos ejercicios de derivadas,
haciendo sustitución directa nos va a dar 0 entre 0, ¿no? Así que mejor ahorita ni lo intentamos. Entonces vamos a hacerle álgebra. Y el de arriba pues lo podemos factorizar así, ¿no? Como x menos 1 entre x más 1. Dividido entre x menos 1. Aquí pues vemos que podemos cancelar esto. Me queda que es el límite cuando x tiende a 1 de x más 1. Ahora sí ya sustituyo, pues son 2. 1 más 1 es 2. Esa es la pendiente de la recta tangente a la curva. Entonces, por lo tanto, la ecuación pues queda de la siguiente manera. Es y menos el y1, pues que es 1, es igual a la m. Esta es la m, ¿verdad? Es igual a la m. O sea, y menos y1 que vale 1 es igual a la m que vale 2 por x menos x1 que vale 1. Y ya nada más pues tratar de simplificar. Y menos 1 es igual a 2x menos 2. Y pasamos el 1 sumando. Entonces y es igual a 2x menos 1. Esta es la respuesta al ejercicio. O sea, para esos ejercicios calculamos la derivada. Y la sustituimos en esta fórmula de aquí, ¿no? Teniendo pues el x1 y el y1 pues aquí, ¿no? Y pues así se hace, ¿no? Ok, bueno, entonces ahora vamos a ver sobre, bueno, cómo verlo como velocidad, ¿verdad? Que bueno, no dejo ejercicios así o por el momento no me interesa mucho hacer ejercicios con velocidad. Pero bueno, hacer el pan de cada día o puede ser el pan de cada día en un curso de dinámica o de física, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que tengo, para calcular la velocidad, estoy pensando en que estoy graficando el tiempo en el eje X y acá el desplazamiento. Algunos lo ponen como X, otros pues como S, ¿no? Vamos a ponerlo como una S. Y pues nuevamente, o sea, tengo por acá a lo mejor un corredor que al principio se queda ahí parado, ¿verdad? Luego empieza a correr así, luego como que se regresa y luego vuelve a irse. El chiste es que el corredor pues va a una velocidad variable, ¿no? No va a la misma velocidad. Entonces, por ejemplo, pues quisiera medir cuál es su velocidad en el punto A. Pero bueno, no puedo medir su velocidad así instantáneamente, ¿verdad? Entonces me voy a tomar un punto o voy a evaluar en el intervalo entre el tiempo A y el tiempo A más H, ¿no? Entonces, si quiero calcular la velocidad, aquí pues me es más fácil encontrar la velocidad promedio, ¿no? Entonces tengo la velocidad promedio, que pues es justamente el desplazamiento entre tiempo, ¿no? Como bueno, siempre nos han dicho, ¿no? El famoso distancia entre tiempo, ¿no? Pero eso solo me sirve para una velocidad promedio, no la velocidad instantánea. Digamos aquí de A más H. Bueno, aquí es f de t. Del tiempo A al tiempo A más H, ¿cuál es el desplazamiento? Pues va a ser se va a desplazar desde f de A hasta f de A más H. O sea, tengo que restarle, ¿no? F de A más H menos F de A. ¿Y cuál es el tiempo que hace? Pues desde A más H, pues transcurrieron
h segundos, entonces es entre h. Entonces para la velocidad instantánea, en A, pues lo que hago pues es lo mismo que hice hace rato, ¿no? Hacer que el h tienda a 0 y que este punto tienda a este, ¿verdad? Bueno, y si algo hay que notar aquí es que justamente lo que estoy calculando de velocidad promedio, pues es la pendiente de esta recta. De este punto a este punto. Entonces cuando hago tender este punto a este punto, se convierte en una recta tangente. Bueno, más o menos. Entonces, para calcular esa velocidad instantánea, justamente es calcular el límite cuando h tiende a 0 pues de esto, ¿no? De la velocidad promedio, de f de a más h menos f de a entre h, ¿no? Digamos, es una posible aplicación, o bueno, la primera aplicación de la derivada. Justamente recordemos que Newton era físico, antes que nada era físico, y lo que le interesaba era esto, calcular la velocidad, pero la velocidad instantánea, y por eso inventó la derivada. Leibniz, pues no estoy muy seguro por qué la haya inventado, posiblemente también para lo mismo, pero la verdad no sé, lo desconozco. Pero pues al menos Newton pues sí iba con esta mira, ¿no? De la velocidad. Y desarrollar toda una teoría, ¿no? A partir de ahí. Pero bueno, eso ya es algo de física. Bueno, otra forma de ver las derivadas pues son como las razones de cambio. Son razones de cambio. Entonces, ¿en qué consisten las razones de cambio? Pues bueno, vamos a hacer aquí un dibujo. Otra vez una función, digamos así. Y aquí pues tengo un x1, por acá tengo un x2. Y bueno, pues quiero calcular esta recta tangente. Y bueno, tengo esta otra. Bueno, el chiste es que pues aquí formo esto. Aquí le pongo esta distancia de x1 a x2, le llamo delta x. Y esta distancia de y1 a y2 le llamo delta y. Entonces lo que quiero decir, bueno, es que defino delta x como x2 menos x1, la diferencia, o sea, el cambio de x1 a x2, y delta y como el cambio de aquí a aquí, que es f de x1 a f de x2, o sea, f de x2 menos f de x1. Y entonces la razón de cambio promedio, justo como acá, como la velocidad, la razón de cambio promedio pues es delta y sobre delta x, que es f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1. Y de aquí pues justo como hicimos con la velocidad, tengo la razón de cambio instantánea. Bueno, lo pongo acá abajo, o sea,
Bueno, es el límite cuando el delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x. O sea, la razón de cambio es dividir este entre este. La razón de promedio. La razón de cambio instantánea es considerar este cociente, pero cuando el delta x tiende a 0. Cuando el delta x tiende a 0, pues cuando el x2 se junta con el x1, ¿verdad? Y esto pues va tendiendo a la recta tangente. Y bueno, otra forma de verlo pues es el límite. Cuando x2 tiende a x1, ¿verdad? x2 tiende a x1 cuando el delta x tiende a 0. ¿De quién? De f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1. Y eso, bueno, si nos fijamos bien, ¿verdad? Con lo que teníamos acá. En lugar de x tenemos x2 y en lugar de x1 tenemos a. Pues vemos que es justamente la derivada de f en x1. Digamos, es otra forma de ver esto, ¿no? Al final como que es pan con lo mismo, pero digamos son como distintos nombres para lo mismo. Entonces, ¿qué más habría que decir? Pues que bueno, en todo esto hemos considerado la derivada como un número, pero podemos considerar la derivada como una función. Ahora vamos a considerar que la a varía, ¿no? Aquí la hemos mantenido fija, la hemos mantenido fijo. Pero pues este es un punto cualquiera, podríamos ir a cualquier otro punto y pues volver a hacer lo mismo. Entonces vamos a considerar que a varíe, ¿no? Que el número a varía. Y a considerar pues y a reemplazarla con una x, ¿no? Si ya varía, pues lo mejor es usar una letra que acostumbramos usar para las variables, ¿no? No para las constantes. Entonces la vamos a reemplazar por x, ¿no? Entonces puedo definir una función. Bueno, entonces si tengo la función f de x, puedo definir la función f' de x, ¿no? Tengo una función, le defino otra, que a cada punto le va a asignar la derivada en ese punto. O sea, va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f, en lugar de a pues le ponemos x más h menos f, en lugar de a ponemos x entre h, ¿no? Entonces esta nueva función se llama la derivada de a. La derivada de f, perdón, esta función se llama la derivada de f. Es la función que a cada punto le asigna la derivada de f. Bueno, le asigna pues la derivada de f en ese punto, ¿no? Le ponemos simplemente la derivada de f. Bueno, yo creo que, bueno, ya se alargó un poco el video y un ejemplo me quedaría muy amontonado aquí, entonces mejor pues aquí le cortamos. En el siguiente video vamos a desarrollar más este concepto. Por el momento es todo, muchas gracias.